tema de la salida al campo sigue siendo de mucho interés para mí y para este canal. A través de este canal hemos compartido temáticas relacionadas con la salida al campo y el fin de los tiempos. El año pasado publicamos alrededor de 4 videos acerca de la salida al campo. Por aquel entonces aún no había iniciado el tránsito de la ciudad al campo. Era solamente un convencido que buscaba convencer a los demás. Ahora, como un avance de este proceso, les comparto este video, porque creo que la salida al campo tiene una fase inicial que se llama transición. Después de analizar muchos videos acerca de la salida al campo, y una vez analizadas mis posibilidades, entendí que no podía salir de una vez, sino que lo haría a través de una transición, cuya primera fase consistiría en sembrar árboles y construir una vivienda sencilla, rústica y con materiales de la zona, pero seguros. Una vez tuviera esto, ahora sí comenzaría la transición. A través de este video les contaré cómo he ido aplicando el plan. Actualmente me encuentro en la fase de terminar el techo y luego continuar subiendo todos los muros de la vivienda. Pero entonces surge una pregunta: ¿cómo escoger la técnica que me permitiera reducir el costo de la vivienda usando materiales de la zona? ¿Qué técnica usaría? Fue así como, buscando, explorando en diferentes redes sociales, grupos, encontré a un hermano en Medellín que por Facebook me enteró de una técnica que existía para construir y que la alternativa salía más económica. La técnica se llama Corhut y desde entonces no paré y vi todos los videos que pude sobre el tema, hasta convencerme que esa era la técnica que usaría. El Corhut significa algo así como cordón de madera. Pero ¿qué es la técnica Corhut? ¿Cómo se hace? Vamos a compartir un video donde veremos brevemente la aplicación de la técnica, además de unos cortos que seguiremos pasando en este mismo video y en otros que ustedes van a ver más adelante.
A técnica de construção cordwood, ou construção com lenha, é muito antiga, mesmo que hoje possa parecer quase inovadora. As suas origens remontam a milhares de anos atrás, especialmente em lugares como a Grécia. Não há informações detalhadas sobre as origens da construção cordwood. No entanto, casas contemporâneas poderiam ter sido construídas na Europa, Ásia e Américas. A técnica teve um breve período de popularidade no norte dos Estados Unidos durante a Grande Depressão, principalmente devido aos seus materiais de baixo custo e facilidade de construção. Materiais a utilizar na construção cordwood. Madeira. A construção cordwood utiliza como material principal troncos de árvores cortados em volta de 20 a 50 cm de comprimento, dependendo da largura das paredes. Essa utilização pode ter uma vertente muito económica se forem utilizadas árvores provenientes de abates de limpeza em áreas densamente arborizadas. Podem ser usados mais de 30 diferentes tipos de madeira. As madeiras mais resistentes à podridão são as mais desejáveis, como teixo do Pacífico, cipreste calvo, cedros e zimbro. Madeiras arejadas e menos densas são superiores porque elas encolhem e expandem em proporções menores do que as madeiras densas, mas, independentemente da espécie arbórea, toda a madeira deve ser descascada antes do início da construção. Argamassa. Vários especialistas aconselham diferentes receitas para mistura de argamassa. Um exemplo de receita pode ser composta por 9 partes de areia, 3 de serradura, 3 de cal de construção, cal não agrícola, e 2 de cimento Portland. A cal de construção faz a parede mais flexível e respirável, porque leva mais tempo para curar completamente do que o cimento. Isolamento térmico. Um bom isolamento depende de uma variedade de fatores, como a espessura da parede, do tipo de madeira usada e também da receita ou composição da argamassa. No entanto, o revestimento do espaço entre as duas camadas de argamassa, exterior e interior, das paredes, tem também um papel muito importante na eficiência térmica do interior das habitações. Os materiais a utilizar nesse revestimento podem ser muito diversos e, dependendo do poder de investimento do construtor, podem ser mais sofisticados, como a lã de vidro, vermiculita, poliuretano expandido ou, quando se pretender uma solução mais económica e mais ecológica, utilizar-se simplesmente serradura, jornais velhos ou mesmo palha. Custos. Uma casa cordwood pode ser construída com significativamente menos custo inicial do que uma casa de madeira padrão, de tamanho comparável, se o trabalho for feito principalmente pelo proprietário, com a ajuda de amigos e familiares. Se uma parede cordwood for construída com competência, ela não só vai exigir menos manutenção a longo prazo, mas também pode ser mais barata a sua construção. Se uma casa cordwood for mal construída e sem isolamento suficiente, os custos de aquecimento poderão tornar-se maiores do que numa casa tradicional. Processo de construção. O derrubo da madeira deve ser feito no início da primavera e a casca deve ser removida de imediato, com um utensílio apropriado. Nessa altura a seiva ainda está em execução e fornece uma camada de lubrificante entre a casca e a madeira, tornando a separação uma tarefa mais fácil do que se deixar esse trabalho para mais tarde, quando as duas camadas já estiverem bem ligadas entre si, para evitar o emprego de grandes quantidades de argamassa. Quanto menos espessas forem as juntas de argamassa, melhor será a aparência das paredes. Os troncos devem sobressair de 1 a 2 cm para fora da argamassa e as juntas devem ficar bem lisas e perfeitas, não só para um bom design da parede, mas também para um melhor isolamento e impermeabilidade da mesma. Uma casa cordwood deve ter os beirais bem sobressaídos de modo a manter as paredes secas e impedir o aparecimento de fungos. Se as extremidades são mantidas secas e bem arejadas, os troncos vão envelhecer sem problemas. Alguns proprietários têm revestido as suas extremidades com óleo de linhaça ou definem a parede de modo a que os troncos fiquem nivelados com argamassa para posterior impermeabilização. Com o tempo, é normal as juntas dilatarem ganhando fendas, mas estas podem ser corrigidas com uma calafetagem de manutenção. O método de construção cordwood pode ser usado tanto para a construção de pequenas cabanas como de grandes edifícios, embora, na minha opinião pessoal, este tipo de construção deva estar mais indicado para a construção de pequenas vivendas de campo para serem utilizadas em períodos de férias e pequenas cabanas na floresta ou estruturas de apoio agrícola. ¿Cómo planeé aplicar la técnica Cordwood? Como quiera que yo no tenía experiencia en la construcción,
pero sí me pareció muy sencillo aplicar la técnica, entonces decidí que contrataría a un auxiliar de construcción para que me ayudara a establecer las bases de la construcción, las columnas, vigas de amarre y todo el basamento de la vivienda. A partir de ahí busqué ayudantes que me colaboraron para hacer mezclas, pegar los bloques y levantar la primera parte de los muros. Y en ese trabajo yo mismo me involucré. Haciendo la mezcla, pegando los bloques, repellando los bloques, levantando los muros. Un tercero me ayudó con el techo. Así que al final de los dos videos les mostraré cómo quedó la vivienda en lo que he avanzado hasta ahora. La clave de todo es tener las bases. Si tienes las bases, ya puedes construir tu vivienda bajo la técnica Corfoot. Una vez se tienen las bases, a partir de ahí es fácil aplicar la técnica Corfoot. Para aplicarla doy estas recomendaciones. Adquiera las herramientas básicas. En la foto aparecen las herramientas básicas con sus nombres y precios aproximados. Segundo, identifique un bosque cercano a la construcción de donde pueda obtener trozos de madera que pueda cortar, cuadrados o redondos. Tercero, el tipo de madera que se usa es la misma madera que se usa para las viviendas a base de madera, solo que en este caso se usa en bloque. De preferencia se debería usar madera dura. Corte la madera mínimo 2 meses antes de la construcción con el objeto de que pueda secar un poco. Se recomiendan bloques de 30 centímetros de largos, no tan gruesos. Lo más grueso es del grosor de una pipeta mediana de gas. Si el árbol está más grueso, hay que partirlo a la mitad o partirlo en 3 o en 4 partes. Compre el cemento cuando esté a 8 días de iniciar el trabajo. Contrate un auxiliar de construcción o un oficial de construcción y ofrézcase usted mismo a ser ayudante en el proceso. El trabajo que se va a hacer es instalar columnas y vigas de amarre y amarrar columnas a las esquinas de los muros. A través de estas fotos explicaré el proceso. De allí en adelante usted puede seguir el trabajo, que es sencillo. Una vez se tienen las bases, ya es sencillo continuar el trabajo para que le salga más económico. Recuerde que el costo del trabajo de un oficial de construcción es más que el costo de un ayudante sencillo. A continuación les contaré cómo comenzó todo, desde la limpieza del terreno hasta cuando ya se levantaron las columnas y las esquinas de los muros. El levantamiento de los muros y el techo lo dejaré para otro video. Les estaré ilustrando con fotos los pasos que fui dando en el proceso de construcción. Aquí llegaremos hasta el levantamiento de los muros que hacen esquinas con las columnas, porque el levantamiento del resto del muro y el techo estarán disponibles para otro video.